¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Excelente tarde. Espero que como siempre sigan estando muy bien en sus casas, en esta contingencia, con sus materias. Espero que sigan aprendiendo de la mejor manera estas sesiones que estamos trabajando en materia de epistemología y construcción de la verdad jurídica y criminalística. En la sesión anterior comentábamos precisamente la importancia de analizar todos estos conceptos diversos en cuestión de la criminalística para que por fin pudiéramos aterrizar propiamente una definición, un concepto más aterrizado de la criminalística con base en todos y cada uno de los conceptos que hemos aterrizado en este semestre. Y pues hasta el momento no he tenido ningún comentario. Espero que por favor, si tienen por ahí alguno, me lo hagan saber con toda oportunidad, con toda confianza, ya que como les he indicado, pues prácticamente la sesión anterior fue de vital importancia, toda vez que pues aterrizamos todos los conceptos. Prácticamente hicimos una homologación de todos los temas que hemos tratado en clase y me parece que hicimos una concatenación adecuada para que ustedes lo pudieran llegar a entender. Sé que pudiera llegar a ser complicado, pero no es imposible para ustedes, ya que pues todos estos son principios lógicos. Y el día de hoy precisamente vamos a aterrizar alguna sesión por ahí. Estamos por terminar propiamente nuestro curso de epistemología, como les decía, construcción de la verdad jurídica y criminológica, pero prácticamente cuestión criminalística, pues hemos aterrizado los conceptos, teoría del indicio, teoría de las formas mentales. En cuestión de lógica y en cuestión de filosofía, sé que para ustedes pudiera llegar a ser un poquito complicado, pero pues lo hemos tratado de esta manera. Entonces es interesante que lo trabajen. El tema que sigue propiamente es un tema inherente a las formas lógicas y aterrizando un poquito todo lo visto y las cuestiones filosóficas, que tampoco quiero saturarlos mucho con este tema. Nos toca aterrizar, nos toca analizar a la lógica o los principios lógicos desde el punto de vista de la criminalística. Sí, otra vez nos toca analizar ese tema, pero pues por ahí hay algunos principios inherentes al intercambio o algunos principios inherentes a la aplicación de la criminalística aplicada propiamente al lugar de la investigación. ¿Cómo es que podemos aplicar la lógica? Ya lo hemos visto en numerosas ocasiones. Recuerden ustedes que la lógica es una rama de la filosofía, estudia las formas mentales. Hablamos en su momento de la idea, del juicio, del raciocinio, un concepto que en un momento dado ya lo vimos en sesiones anteriores. Si nosotros formulamos en nuestra mente un concepto, pues lo podemos imaginar, lo podemos abstraer como personas, como seres humanos, y pues ya cuando imaginamos otro tipo de formas mentales, lo podemos asociar, lo podemos conjuntar, y un conjunto de ideas propiamente hacen un juicio, y un conjunto de juicios hacen un raciocinio, y con base en nuestras formas mentales precisamente nosotros podemos aterrizar y abstraer toda esta serie de conocimientos que nos van a apoyar propiamente a la labor criminalística. Entonces, desde el punto de vista de la lógica, que estudia propiamente esas formas mentales, pues propiamente vamos a analizar, vamos a pensar, vamos a estructurar cómo es que desde el punto de vista de nuestra manera de pensar pudiéramos llegar a concatenar, pudiéramos llegar a razonar, pudiéramos llegar a estructurar una verdad en el lugar de los hechos. Y como lo hemos platicado, pues hay una cuestión científica. Nosotros propiamente vamos a analizar desde un punto de vista científico todas estas formas mentales y todas las teorías que pudiéramos llegar a tener de algún acontecimiento que se pudiera llegar a dar en un momento dado, inherente a todo esto. Pues producir una verdad fáctica, una verdad lo mejor objetiva, lo mejor que podemos hacer desde el punto de vista de la lógica, porque finalmente una verdad que no es lógica, que no está estructurada, que no está debidamente pensada, pues no nos va a servir absolutamente de nada, no la vamos a poder fundamentar, y para ello, como hemos dicho, pudiera ser repetitivo para ustedes, pero ya cobra un poco de sentido, pudiéramos llegar a aplicarlo con base en el auxilio de diversos oficios, de diversas disciplinas, de diversas ciencias. Y para ello, desde el punto de vista de la lógica, pues nos vamos a basar en una serie de principios que desde el punto de vista lógico, pues pudiéramos llegar a estructurar para simple y sencillamente como idea. Recuerden todos ustedes que desde el punto de vista como criminalísticos, como investigadores, naturalmente vamos a poder utilizar estas herramientas, porque al final son herramientas. ¿Qué vamos a hacer con todas estas herramientas? Pues poder estructurar todas estas formas mentales
poder estructurar todos estos principios y poder llegar a una verdad. Finalmente, recuerden, como lo aterrizamos en el último concepto, la finalidad propiamente de nuestra ciencia criminalística, pues es llegar a una verdad objetiva, totalmente aterrizada, totalmente concatenada con la realidad, sin que sea imparcial, sin que se base en cuestiones subjetivas, sin que se base en apreciaciones del investigador, que es lo más importante. Entonces, vamos a hablar de algunos principios que desde el punto de vista lógico-criminalísticos vamos a poder utilizar en un momento dado mentalmente para auxiliarnos, para llegar simplemente a una verdad que nosotros pudiéramos estructurar, como ya lo hemos mencionado muchísimas veces, desde el punto de vista objetivo. Entonces, primero vamos a hablar del principio de intercambio. Y el principio de intercambio propiamente lo vamos a relacionar de manera directa e inminente con los indicios. ¿Qué es el principio de intercambio? ¿De qué manera podemos concatenar? ¿De qué manera podemos relacionar? ¿De qué manera podemos aplicar mentalmente la funcionalidad de todos estos indicios a un caso concreto? Entonces, ustedes tienen que pensar como investigadores, como criminalísticos, qué es lo que podemos llegar a abstraer de todas estas verdades que aterrizamos, de todas esas verdades que conocemos, de todas estas verdades que vamos a razonar. Y esto es lo importante como investigadores. Muchas cuestiones son innatas. Yo sé que estamos hablando de mucha teoría, y desde el punto de vista teórico pues podemos llegar a considerarlo un poco tedioso, pero el principio de intercambio propiamente es eso, de qué manera ustedes van a intercambiar toda esta serie de principios. Entonces, por favor, aterrícelo, por favor, mencionen ustedes, piensen de qué manera podemos aterrizar todos estos conceptos y la relación de los conceptos entre sí. Podemos hablar de otro principio que propiamente es el concepto de correspondencia, de qué manera concatenan y embonan precisamente todos esos indicios. Es lo más importante, cómo podemos relacionar o correlacionar todos estos indicios que desde el punto de vista jurídico pudieran llegar a ser pruebas, y desde el punto de vista criminalístico podemos definir todas y cada una de sus características aplicadas a un caso concreto. Y también está el principio de correspondencia con sus características. Debemos de definir, de ser capaces de discernir cada una de estas características propiamente que tienen los indicios, cómo lo aterrizamos. Y también por ahí hay otro principio que se llama o que se denomina el principio del fundamento de las proposiciones. Cuando nosotros estructuramos debidamente una idea, nosotros estructuramos, pensamos de qué manera podemos hacer embonar, de qué manera podemos hacer correspondencia, o de qué manera podemos estructurar. Recuerden que fundamentar desde el punto de vista jurídico es aplicar o simplemente invocar los dispositivos o los principios desde el punto de vista jurídico adecuados al caso concreto, pero desde el punto de vista criminalístico simple y sencillamente vamos a aplicar todos los conocimientos y todas aquellas deducciones que con base en las ciencias, en los oficios, en las artes podemos llegar a aplicar a un caso concreto. Hablamos también del principio de reconocimiento de hechos. El principio de reconocimiento de hechos lo vamos a estructurar, lo vamos a concatenar. Recuerden ustedes que los hechos no se reconstruyen, simplemente se unen. Vamos a platicar de toda esta teoría de los indicios, cómo podemos aplicar esos indicios propiamente para reconstruir finalmente un hecho. El hecho lo vamos a reconstruir con base en estructuras mentales, con base en pensamientos, con base en ideas que tiene el investigador, que tiene el criminalístico, y eso es primordial, es la finalidad propiamente para llegar a esta verdad objetiva que desde el punto de vista criminalístico lo podemos aterrizar. Hablamos del principio de reconocimiento de hechos, que propiamente es una valoración que hacemos desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista mental, aplicado al caso concreto, y si nosotros reconocemos propiamente y teorizamos con base en esos indicios un hecho aterrizado y podemos establecer una verdad desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista criminalístico, ese reconocimiento o ese principio de reconocimiento de hechos no se va a referir a otra cosa, sino a valorar desde el punto de vista científico todos esos pensamientos o este tipo de proposiciones que tenemos. Hablamos también del principio de razón suficiente, que desde el punto de vista de otros filósofos ya lo hemos explicado. Simple y sencillamente va a valorar, y es un filtro, tómenlo desde este punto de vista, el principio de razón suficiente, cómo es que podemos valorar y cómo es que podemos desde el punto de vista teórico, cómo podemos validar todos esos hechos y esos indicios
esa reconstrucción de hechos, que acuérdense que no hablamos de reconstrucción, hablamos de representación de hechos, cómo es que lo podemos aplicar al caso concreto. Y bueno, pues está íntimamente relacionado con algunos temas, todo este principio, toda esta serie de principios lógico-criminalísticos, cómo lo podemos aplicar para llegar a una verdad objetiva. Hablamos obviamente de temas íntimamente relacionados como la mecánica de hechos, como el procesamiento de indicios en el laboratorio. Esa es la principal finalidad. Vamos a hablar de la mecánica de hechos, cómo sucedieron los movimientos propiamente, cómo los relacionamos, cómo los aplicamos y en el laboratorio cómo los trabajamos para finalmente llegar a una verdad propiamente dicha. Vamos a procesar de manera directa todos aquellos conocimientos y aquellas formas mentales y aquellas ideas que pudimos abstraer como investigadores del lugar de los hechos. Nos vamos a auxiliar de las ciencias periciales y nos vamos a auxiliar de todas aquellas disciplinas que nos puedan ayudar a pues entender y sobre todo de la manera más lógica poder abstraerlo y poder transmitir a una persona. Nosotros como investigadores no serviría propiamente nuestra labor si no sabemos transmitir este conocimiento de una manera concreta y lógica para que sea lo más lógico desde el punto de vista del entendimiento de los demás. ¿Okay? Simple y sencillamente vamos a hablar de esos principios hoy, lo dejamos hasta ahí porque pues los principios lógicos no tendría otra finalidad que ustedes razonen todo esto que les estoy diciendo. Estos principios simples y sencillamente son herramientas para que desde el punto de vista formal ustedes puedan abstraer y pueden transmitir esto adecuadamente. Y bueno, me despido como siempre comentándoles que a través de los canales sigo a sus órdenes en el chat grupal, en los correos electrónicos, en el Classroom y un mensaje de voz si ustedes lo desean así. Tengan ustedes una excelente tarde y nos vemos en la próxima sesión. Saludos a todos.